Hola, en la cápsula de hoy revisaremos el derecho de alimentos, en qué consiste, en qué se fundamenta, sus principales características, clasificación y requisitos, entre otros. Bienvenidos. El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestido, salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio. El derecho de alimentos tiene fundamentos humanitarios y sociológicos. Además, jurídicamente lo encontramos consagrado tanto en nuestro Código Civil como en otras normas complementarias en nuestro orden jurídico. Este es un derecho de índole personalísimo que se caracteriza por las siguientes cualidades. 1. Es intransferible e intransmisible, no se transmite por causa de muerte. 2. Es irrenunciable. 3. Es imprescriptible, siempre que se cumplan las exigencias contempladas en la ley para poder demandarlos. 4. Es inembargable. 5. No se puede someter a compromiso. 6. Si bien es transable, la transacción debe ser aprobada jurídicamente. También podríamos agregar que no admite compensación el crédito por concepto de alimentos. Las pensiones alimenticias devengadas sí pueden ser objeto de actos jurídicos, no así los alimentos futuros. Es permanente. El derecho de alimentos y la obligación correlativa tienen una naturaleza mixta, patrimonial y extrapatrimonial. Tiene por fuente principal la ley. No goza de preferencia para su pago. Es recíproco. No constituye renta para el alimentario. Tiene una especial protección legal para su cumplimiento. Las causas sobre alimentos son de mediación previa u obligatoria. El derecho de alimentos admite diversas clasificaciones que revisaremos a continuación, atendiendo a si la obligación de otorgarlos proviene de la ley o de la voluntad de las partes. Alimentos voluntarios son los que emanan del acuerdo de las partes o de la declaración unilateral de una parte. Alimentos legales o forzosos son los que establece la ley, atendiendo a si se otorgan mientras se tramita el juicio o en forma definitiva. Los alimentos legales pueden ser provisionales, son los que el juez ordena otorgar mientras se ventile el juicio de alimentos con solo el mérito de los antecedentes y documentos acompañados a la causa, y deben ser restituidos si la persona demandada obtiene una sentencia absolutoria. Definitivos son los determinados en una sentencia definitiva firme. Otra clasificación más propia de las pensiones de alimentos que el derecho en sí es la que distingue entre pensiones futuras. Son los alimentos que han sido determinados por sentencia judicial. Sin embargo, no han llegado a la época de pago de los mismos y no puede disponerse en ellos. Pensiones devengadas son los que ya se deben. Para poder solicitar los alimentos se deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. La ley, que en el artículo 321 del Código Civil establece taxativamente quiénes pueden solicitarlo. 2. Estado de necesidad en que el alimentario que no le permite subsistir de modo correspondiente a su posición social. Y 3. Que el alimentante tenga los medios necesarios para otorgarlos. Titulares de la acción. Primero, al cónyuge, el que se le deban alimentos solo es una manifestación del deber de socorro que nace con el matrimonio, así como el auxilio mutuo que viene a ser uno de los fines del matrimonio, tal como queda plasmado en el artículo 102 del Código Civil. Segundo, a los descendientes se enmarca dentro del ejercicio de la autoridad parental, autoridad tanto del padre como de la madre, que involucra los deberes de criar, cuidar y educar a los hijos, en cuanto es una manifestación del interés superior de los hijos, conforme al artículo 222, inciso primero. Tercero, a los ascendientes, los hijos tienen el deber de auxiliar a sus padres cuando éstos se encuentren en estado de demencia, ancianidad u otras circunstancias en las cuales estos necesiten cuidados especiales, así como los demás ascendientes en caso de que no tengan descendientes en un grado más próximo.
No tendrán derecho a solicitar alimentos los padres que han abandonado a sus hijos durante su infancia o los padres cuya filiación ha sido determinada judicialmente. Artículos 238 y 239 del Código Civil. Si bien no pueden demandar a sus hijos, nada opta a que puedan demandar a sus nietos o bisnietos. Artículos 232 del Código Civil y artículo 3, inciso final de la Ley 14.908. A los hermanos. La obligación para con los hermanos será hasta los 21 años, a menos que estos estén estudiando, caso en el cual la obligación se extiende hasta que cumplan 28 años. Artículo 332 del Código Civil. No importando, así como en materia sucesoria, el que los hermanos sean de simple o de doble conjunción. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada, el que realiza una donación cuantiosa y que después cae en la indigencia, tiene derecho a solicitar alimentos a quien ha realizado la donación cuantiosa, mientras ésta no haya sido rescindida, resuelta o revocada. Orden de prelación. La legislación establece un orden de prelación con respecto a los alimentarios, entre los que se encuentran el o la cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y todo aquel que hizo una donación cuantiosa que no haya sido revocada. Solo ante la insuficiencia o falta de un primer obligado podrá acudirse a los otros en el orden previamente señalados. Pero si efectivamente se hubiere efectuado una donación cuantiosa, el donante deberá dirigirse primeramente al donatario y luego se seguirá con los cónyuges, descendientes, ascendientes y por último los hermanos. Duración de la prestación. El artículo 332 del Código Civil nos dice que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Con todo, los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años. Medidas protectoras del pago. Si el alimentante no realiza el pago efectivo de la obligación de alimentos, el juez puede suspender su licencia de conducir hasta por 6 meses, retener su devolución a la renta, castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días. Ordenar arresto nocturno de las 22 horas hasta las 6 de la mañana hasta por 15 días. Si, cumpliendo el arresto, el demandado deja de pagar la pensión correspondiente al mes siguiente, el juez puede repetir esta medida hasta obtener el pago total de las pensiones de alimentos adeudadas. Ordenar arresto completo hasta por 15 días si no cumple el arresto nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de 2 periodos de arresto nocturno. En caso de que se den nuevos incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto por 30 días, tanto en el caso de arresto nocturno como del arresto completo. Si el demandado no es encontrado en el domicilio que señala el expediente, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el arresto se cumpla. Oficiar al empleador del demandado, si es trabajador dependiente, a que deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga efectiva la multa
que la ley establece como sanción para el empleador: ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar el arraigo al tribunal cuando existen motivos fundados para estimar que se ausentará del país y no dejará garantía para el pago de la pensión regulada o aprobada por el tribunal. Solicitar el pago solidario de su conviviente. Solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su propiedad de manera de asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo, si el demandado es dueño de una casa, se puede solicitar que la renta de arriendo de esa casa se impute a alimentos o que se le prohíba venderla para asegurar el pago de las pensiones futuras. Embargar y rematar los bienes del demandado hasta el pago total de la pensión. Lo más frecuente es que se fije una suma de dinero para pagar mensualmente, mediante depósito en una cuenta bancaria especial a nombre del demandante. Si el demandado es trabajador dependiente por empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que descuente la pensión de alimentos directamente de su sueldo y la deposite a una cuenta en el Banco Estado determinada por el juez. Sucesión por causa de muerte. Según lo estipulado en el artículo 1167 del Código Civil, se establece que las asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que suplen cuando no las ha hecho. De acuerdo con la ley chilena, son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y las cuartas de mejora. Por ejemplo, el causante le pagaba pensión alimenticia a uno de sus hijos. Esta tendrá de carácter de asignación forzosa. Además, el artículo 1168 del Código Civil agrega que los alimentos que el difunto debiere a otras personas gravan la masa hereditaria. Esta información fue elaborada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia, sede Antofagasta, en su programa de vinculación con el medio para el Instituto Nacional de la Juventud. Gracias.